Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Hoy en un podcast de lujo especial con dos amigos y ex glorias del básquet platense, Pedro Puig Torres y Pablito Riva. Para mí, Peter y el Gordo. Bueno, en el podcast de hoy vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Estamos, digamos, en tiempos de pandemia y cuarentena en Argentina y bueno, los chicos quizás no cuentan con los mejores micrófonos, así que bueno, esperemos que se escuche lo mejor posible. Dicho lo cual, bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de The Last Dance, El Último Baile, una miniserie, digamos una docu-serie, podríamos decir, de 10 capítulos, 10 episodios, repleta de material inédito de lo que fueron la temporada, mejor dicho, 97-98, de los Chicago Bulls, y en especial quizás de esta leyenda que es Michael Jordan, ¿sí? Podríamos decir, chicos, que quizás sin entrar en ánimos de comparar con los Chicago Bulls, nosotros hemos vivido nuestro The Last Dance local acá en La Plata. Chicos, pueden arrancar. Ni comparable. El último año, lamentable, ¿no? Nos despedimos de manera patética, pero a nuestra altura. Bueno, Gordo, no sé si estás ahí o ya huiste del podcast. Estoy firme, quería dejarlo a Peter por una cuestión de cortesía, quería que hable él un poco. La realidad es que estoy un poco en desacuerdo con la apreciación que hicieron. Para mí, el último año sí no fue bueno, pero fue muy divertido. Eso seguro. Fue muy divertido. Eso seguro. Creo que tenía mucho material para cortar y para hacer y para... Bueno, nos dio de comer y hablar durante muchos años después. sí, creo que podríamos hacer un podcast especial para eso. Bueno, acá vamos a hablar de Last Dance, algo un poco más serio. Y voy a arrancar comentándoles un poco que en lo personal la serie me encantó, me parece que es excelente. Le voy a decir la serie, es un documental, una docuserie como dije antes, hecha por ESPN, ¿sí? Que en Estados Unidos, bueno, fue transmitida por ESPN y el resto del planeta por Netflix. Y creo que una de las cosas fundamentales que tiene esta serie es que se puede recomendar tranquilamente a seguidores y no seguidores de este deporte. La verdad que el documental está armado como para devorarlo, digamos, y hacerlo muy llevadero. Casi diría como si se tratara de una miniserie policial o de un thriller atrapante. Yo creo que ya empezaremos a discutir los diferentes temas con los chicos, al menos los más importantes que toca la serie. Pero para mí lo que sirvió este documental en lo personal fue para que Jordan sume unos puntos más y se acerque más a eso que yo pienso que es que fue, digamos, el deportista número uno de la historia. Y por otro lado también confirmar que esa época de la NBA ha sido sin duda la época dorada. Pero bueno, chicos, si quieren, arranquemos directamente con los puntajes y en base a eso conversaremos los temas que vayan surgiendo. Creo que ya lo estuvimos hablando un poco fuera de línea, pero creo que vamos a coincidir, ¿no? En mi caso son 5 mirillas muy sólidas. Muy bien ganadas. Yo coincido con vos, Lu, con Peter también. En mi criterio son 5 pomelos. Son muy bien ganados. La serie no solo está muy bien hecha, sino que también nos retrotrae a esa época en la que nosotros también jugábamos al básquet y veíamos a las viejas glorias, eran como el horizonte inalcanzable de nuestro deporte. Siendo, bueno, Michael no solo el intérprete de la serie, sino que la gran figura de esa serie, de esa época dorada que decías vos, ¿no? Exactamente. Cuando el gordo se refiere a 5 pomelos son 5 mirillas, ¿no? Para los que no se escuchan. Para vos, Peter. También
también 5. Sin dudas porque es, como dijiste, para muchos, no solo que es una cuestión generacional nuestra de la época de oro, sino que muchos actualmente también dicen que por varios motivos fue la época de oro, los 90, y aparte en la época que se globalizó mucho más, y todo eso fue a raíz de la intervención de Jordan y los Bulls. Exactamente. Bueno, ahí, Peter, acabas de mencionar un tema para mí importante que lo fuimos hablando con los chicos a medida que íbamos, digamos, viendo los episodios. Y justamente esto era uno de los temas que hablábamos, ¿no? De decir, para nosotros fue la época dorada y que quizás haya sido digamos, el puntapié inicial, no sé si inicial, pero sí lo que logró despegar a la NBA y que fue, digamos, impulsada y, digamos, como que tomó mayor dimensión en todo el planeta, ¿sí? Y justamente creo que había sido en el último episodio, se comenta esto, que la NBA en ese momento, antes de Jordan, digamos, antes de los Bulls, llegaba a una X cantidad de países y después voy a tirar un número que no es real, pero era bastante acertado, unos 90 y pico de países y después terminó más que duplicando la cantidad de países que Sí, consumían la en el último NBA. creo que lo dice el comisionado Stern. Exactamente. Y bueno, eso nos dio pie bueno, o nos confirmó mejor lo que veníamos pensando, ¿no? De que sin duda, más allá de los gustos personales, esa época marcó esto que estábamos señalando. Creo que otra de las cosas y ustedes me dirán, chicos, siéntanse libres de meterse cuando quieran, la idea es que esto sea una charla, por supuesto, como hacemos siempre. Creo que un punto clave acá es la manera en que fue narrada la historia y sin duda, bueno, obviamente un punto también para la musicalización, pero sobre todo para la edición. O sea, la serie va y viene permanentemente en el tiempo con una coherencia suprema, digamos, que permite desarrollar diversos de los tópicos que vamos viendo sin que nos perdamos en el medio o que quedamos confundidos. Vieron que muchas veces cuando hay saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, a veces eso puede llegar a confundir incluso a la misma serie. En este caso está hecho de manera soberbia, no sé qué piensan. Sí, Sí. para mí es los flashbacks y los flash forward son muy buenos a tiempo y si bien son un montón, digamos, creo que no exageran y llevan muy bien desde el 84 al 97 los flashbacks, al mismo tiempo que solo en la 97-98 como va acelerando también a medida que va pasando la temporada. Digamos, pasado y presente. A mí en lo personal me parece muy, vamos a decir, interesante la manera en la que se van presentando a los personajes, tanto a Pippen, Rodman, cuando se habla inclusive en capítulos más avanzados de Steve Kerr, como desde la última temporada, que es de la que trata The Last Dance, cómo van volviendo al pasado y te van mostrando un poco también la introducción y cómo ese jugador fue contratado, cómo fue traído al equipo, bajo qué me parecen de una calidad impresionante, no solo por la calidad de material que tienen, sino también cómo fue la edición y cómo eso lo pudieron hacer de manera tal que se convirtiera digamos, en interesante, cuando no solo hablamos de personajes como Rodman, sino como también hablando de personajes Menos conocidos también. extremadamente talentosos, pero no tan carismáticos como puede ser Tony Kukoc. Exacto. Lograron ponerlos en el mismo, digamos, en el mismo podio a todos los jugadores por talento o por carisma o por excentricidad. Todos pudieron tener su mismo lugar y ninguno pudo, en ese sentido, sacando a Michael Jordan, quedaron opacados, todos tuvieron su espacio y todos fueron interesantes de poder ver. Sí, Sí, y sí, tal una cual. cosa que a mí me gustó mucho también que creo que atrae, sobre todo para el que vivió esas épocas, es
que está plagado de mega estrellas, digamos. En la serie participan todos, los que estaban de amigos de Jordan, los que estaban de enemigos de Jordan, eh, prácticamente, salvo, no sé, casos. Malone no habla directamente a la cámara, digamos, porque aparece por los partidos y eso y las rivalidades, pero no está dando entrevista para la serie Malone. Creo que la otra vez pensaba de los grandes, Shaquille, Olajuwon y Robinson. Después están Sí, todos, hasta sí, Kobe. sí, curiosamente cuando hablábamos con los chicos offline, digamos, mientras transcurría la serie, sí, porque recuerden o recordémosle a la audiencia que la serie nuevamente cuenta de 10 capítulos y fueron saliendo, perdón, de a 2 por semanas entre lo que fue abril y mayo, ¿sí? Y ninguno de los tres mencionó a Shaquille O'Neal, que faltaba, digamos. Sí lo mencionamos, hicimos algún comentario de Shaquille y demás, porque bueno, en lo particular a mí me gustaba mucho Shaquille O'Neal, pero como dicen los chicos, hay un sinfín de figuras. O sea, cuando empezábamos a repasar, decíamos, uy, mirá quién estaba acá, mirá quién estaba allá. Son muchísimas figuras. Por eso me parece que, digamos, obviamente, y es casi ineludible, que Jordan va a ser al que más le pega, digamos, la serie, para bien y para mal. O sea, una de las cosas creo que decías vos, Peter, o no me acuerdo si el gordo, que, digamos, tenemos de todo tipo de testimonio, digamos, se muestran las rivalidades, se muestran ciertas tensiones, situaciones de drama, o sea, hay para todos los gustos, no es que es todo edulcorante para Jordan. Digamos, tenemos cosas que se hablan muy bien, obviamente, y después cosas que incluso ni sabíamos, Lu, que la inclusive verdad que lo... ¿O también, no? también se habla de mucho drama cuando hablan de la muerte del padre de Michael Jordan. Exacto. De eso, de las apuestas, de Ujú. De las apuestas. cuando Bueno, no quiso participar por un tema del contrato con Nike, que se decía por el tema del racismo y eso, cuando lo trataron de acercar al exactamente. senador. Exactamente. Y además tengamos en cuenta que, porque hay algunos temas que quizás para nosotros, como decía el gordo al principio, como nosotros jugábamos al básquet y consumíamos mucho de esto, es como que algunas cosas fueron como un recordar todo eso y revivirlo de alguna manera, pero hay un montón de gente que no tiene por qué saber qué pasó con tal jugador, con tal otro jugador, por supuesto, y lo va quizás a descubrir en la serie. Después hay un montón de cosas que nosotros la verdad que ni sabíamos, por una cuestión seguramente también de que la edad no le dábamos mucha importancia o no llegamos a enterar. Pero Michael Jordan, digamos, es una persona que no es que súper abierta a brindar entrevistas, ni mucho menos. De hecho, eh, el director aclaró que la mansión que se muestra, digamos, la casa donde nosotros vemos a Michael Jordan durante la serie, no es de él. Él no quiso filmar en su casa por un tema de privacidad, con lo cual le tuvieron que buscar algo que se adecue al gusto y al estilo de Jordan en Malibú, en California. Que no sé si lo sabía, muchachos, pero bueno, esa no era la casa de Jordan. Y bueno, y como decías, Peter, se habla del tema de las apuestas y todo eso, y él opina sobre eso, o sea, no es que lo esquiva. Eso también es una de las cosas que me gustó, lo mismo que las rivalidades, o se mostraban testimonios y él opinaba sobre eso, como también al revés, ¿no? Otras estrellas miraban o escuchaban parte del documental o del testimonio de otro jugador y opinaban a raíz de eso, etcétera. O Lu, sea, te hago un aporte breve a lo que comentás, que es algo sí, bastante interesante o simpático durante los momentos que él está, como decías vos, en esa casa hablando, fumando su habano y su tequila propio. y uy, sí, sí. Cuando a él le dan todos los reportajes de otros jugadores hablando de él, cuando él los va escuchando, digamos, en vivo durante su declaración, ver las reacciones que él va teniendo a raíz de esos comentarios o en las Ah, tal cual. videos, son excelentes, porque Sí, es podríamos, verdad. podríamos ver esos comentarios o ese reportaje, pero ver las reacciones que le van generando a él también suman mucho. Exacto, y se nota que no estaba eh,
actuado, digamos, ¿no? Es como que se nota que lo está viendo ahí. De hecho, hasta se escucha, digamos, se escuchan los silencios o el audio lejano de, no me acuerdo si tenía un celular o una tablet desde donde lo estaba mirando y hacía caras. Lo mismo otras personas, ¿no? Con otros jugadores, digo, otros testimonios, pero sí, eso está muy bueno, la verdad. Fueron tan naturales que hasta alguna terminó siendo meme. ¿Ah, sí? Sí, la de Dale. cuando ve la tablet y se sorprende con lo que dice Gary Payton de que para él siempre va a seguir pensando que los Supersonics de esa época eran mejores. Ah, me acuerdo de cuando dijo eso Peyton. Sí, que no sé si coincido en que eran mejores. No. No creo. Al Pero menos lo, como equipo. pero lo Ahora, hay mismo una cosa que... pensó Barkley en el 93, lo mismo Stockton y Malone. Todos Sí, piensan que pensaron casi todo, por ¿no? ese partido que fallaron, pero después eran mejores. Pero claramente no era así. No, totalmente. Gordo, ibas a aportar algo. No, bueno, como decía Peter de Barclay y Phoenix, también estaba esa rivalidad fuerte con Ewing y los Knicks, que también tenían ese equipo bastante fuerte. Que en realidad, como fue con Indiana Pacers y Reggie Miller, vamos a encontrar un montón de equipos que, claro, tal vez ahí está por ahí un poco la discusión que podemos llegar a tener en cuanto a calidades de equipos, calidades individuales, o equipos que sabían jugar finales. ¿eh? Por ahí podemos encontrar algunas diferencias. Yo creo que en algunos momentos los Chicago se encontraron con equipos tal vez superiores, pero más jóvenes, menos curtidos, con menos guerras, menos batallas encima, que tal vez no pudieron estar a la altura de una final, y como es el caso tal vez de, podemos decir, de Utah. Sí, aparte creo que le pesaba el tener que enfrentarse al Chicago Bulls que venía arrasando, digamos, o sea, y que tenía Jordan, nada más y nada menos. Creo que también eso era un peso para el resto de los equipos. Eh, No, y a medida que van pasando los y años, una cosa no ese peso menor, se convertía en tratar de vencer en la final a los que en las finales eran invencibles. exactamente. Que igual nosotros lo hablamos así y pareciera como que con solo el envión ya ganaban los Bulls. Y obviamente que no era así, era un peso terrible. De hecho, nos muestra mucho, bueno, lo que fue el primer anillo para Jordan, cómo lo festejó. Bueno, ese tipo de imágenes es espectacular. Después, otra de las cosas, no menores, mejor dicho, eh, que todos tenemos que saber a qué eran los Bulls en Chicago. O sea, no existían prácticamente. O sea, estaban en un, no sé, tercer orden. Ni le daban bolilla, digamos, al básquet lo de Chicago. Era un equipo malo. No quiero hacer la famosa comparación de Maradona y el Napoli, digamos, porque creo que incluso hasta el Napoli era mejor que los Bulls como lo habían presentado en la serie, ¿no? Como están presentados. Y el Sí, tipo llegó ahí, después, obviamente, no fue solo él, sino que también se te tienen que alinear ciertos planetas, o sea, encontró a Scottie Pippen, digamos, en Scottie Pippen un ladero impresionante, ¿no? seguramente, como número 2, pero digamos, del número 3 al 5 al 6 tampoco eran, digamos, no eran Pippen y Jordan, pero tenían a grandes jugadores que por ahí en mayor silencio, salvo Rodman, que no era muy silencioso, aportaban lo necesario como para ser un equipo firme y siempre candidato. No, tal cual. Bueno, y ya Rodman ya llegó en otra etapa donde ya estaban mucho más consolidados. Ya, ya vino como a reforzar el sector, si se quiere, defensivo, ¿no? Porque él era con todo lo que, el juego más sucio, ¿no? Bueno, en realidad vino un poquito también, corregime Peter, por ahí la cronología me falla, pero vino un poco a tapar un poco el bache de Horace Grant. Bueno, ahí tenemos otro gran jugador, ¿no? Que los Bulls dejan ir de alguna manera, Eh, después se enfrentan con él. Era uno de los Eh, campeones en ese momento. exacto, ¿sí? Sí, sí, tal cual.
Y no solo que lo dejan ir, sino que también, por lo menos la sensación, no tengo el recuerdo de aquellos años, pero sí por lo menos el que me deja la serie es un tanto de ninguneo para un tipo que les había también llevado a ganar algunos anillos. Sí, sí, sí. Eh, Sí, tal cual. También me pasa, ahora que hablamos de Horace Grant, me estoy acordando de algunas cosas respecto a Pippen, que vuelvo a repetir, no las tenía frescas de en aquel momento, estamos hablando de hace más de 20 años, Ujú. 20 y pico de años, Sí, 25 sí, años. sí, sí. eh, que cuando hablan de las estadísticas de Scottie Pippen, donde lo ponen en un lugar de una total relevancia, inclusive emparejando con el propio Michael Jordan, teniendo más asistencias que Sin, él, siendo el segundo en puntos y siendo uno de los peores pagos del equipo. bueno, eso fue una cosa que creo que casi todo el mundo que vio la serie se quedó como impactado, ¿no? Que el tipo era de los peores pagos de la Sí, NBA. Pero inclusive, bueno, hay un trasfondo de esa situación, de dónde venía él. Digamos, quiso ser más conservador. Yo quizás en su mismo lugar hubiese hecho lo mismo, teniendo en cuenta de dónde venía y demás. Pero bueno, después uno lo ve a Scottie Pippen como la gran figura de que para algunos, si Jordan no hubiese existido, por así decirlo, o no hubiese estado en ese momento, quizás Pippen hubiera sido el número uno, y si no, estaba ahí. Pero bueno, fue, digamos, en la vida de Jordan deportiva, eh, fue como, digamos, esa rueda de auxilio que todo gran jugador necesita, pero además no solamente una rueda de auxilio. O sea, era un tipo que era muy completo, no es que solamente estaba ahí para apoyar, digamos. O sea, era muy completo. aparte no hay que Aparte era, olvidarse, era el contrapunto de Jordan en cuanto a si eran los dos pilares del equipo, o los dos mayores pilares, era el contrapunto de Jordan en cuanto a Jordan el duro en las palabras con los compañeros, y todos los compañeros lo destacaban a Pippen como el tranquilo, si tenían que aconsejarlo con algo lo aconsejaba. Entonces creo que con eso servía. Igual me quedé pensando en lo que dijiste, si no hubiese También. estado Jordan, si hubiese sido quizás el mejor en esa época, en esa década, me deja pensando qué hubiesen sido todos esos si no hubiesen estado Jordan. Porque como deja ver la serie, la manera de ser de Jordan mejoró a todos. Entonces, a su vez, Pippen hubiese sido lo mismo, hubiese sido tan bueno si no hubiese estado con Jordan. el Sí, tema es es cierto, famoso el huevo de la es gallina. como el equipo hablando por cada individualidad, digamos. Lo que pasa es que los números son irrefutables. Los números lo ponen a él como el segundo mejor jugador de la liga. Lo Sí, que pasa es que también sí, por eso sin cuestión duda, de personalidad. pero yo lo que digo es, no sé si hubiese mejorado tanto sin la presión de Jordan. Totalmente, eso de hecho lo muestra la serie cuando habla de Exacto. jugadores como Steve Kerr, la presión en los entrenamientos y, digamos, como ese juego de valores que cada uno tenía y la personalidad, por ahí un poco más introvertido, extrovertido, como él, como Michael Jordan lograba sacar a través del enojo o a través del desafío, digamos, las mejores características individuales de cada uno. Pero creo igualmente, volviendo a Scottie Pippen, creo que coincido con lo que vos decís, Peter, respecto a lo que generaba Michael Jordan en cada uno, pero creo que igualmente, por una cuestión más de, vamos a decir, de personalidad o de carisma, yo creo que no hubiera resaltado tanto como jugador si no hubiera estado con Michael Jordan en los Bulls. Pero insisto, por una cuestión por ahí más de características de personalidad, no de juego. Yo creo que de juego digamos, es totalmente. No hay que olvidarse que en los momentos que los Bulls explotaron y se mantenían en lo más alto, ella hacía años que había jugado inclusive en el Dream Team en el 92, cuando todavía los Bulls no eran los Bulls. Es un jugador que estuvo vigente y segundo, para decirlo de alguna manera, durante 5, 6, 7 años, tal vez. Sí, y después cuando Jordan no estuvo, también tuvo que bancar la parada, que muchos se preguntaban si lo podía hacer o no. Bueno, con Sí, ese la verdad episodio que
que muestra la serie de que cuando no quiso entrar a jugar porque no le dieron a definir el partido a él. Exacto, sí, que eso la verdad que nos sorprendió, digamos, un poco, ¿no? No sé, creo que ninguno lo hubiera hecho, no nos pareció algo deportivamente bueno, digamos, ¿no? Como compañero y eso. Y aparte era, vos lo decías, Peter, digamos, él era alguien al que todo el mundo quería, digamos, ¿no? Era justo el contrapunto de Jordan, no porque a Jordan no lo quisieran, sino porque, bueno, en la serie te muestran cómo era Jordan, ¿no? Cómo era Jordan con sus compañeros, cómo era Jordan con todo. Y Scottie Pippen era como más relajado en ese sentido, entonces, digamos, sorprendió que tuviera esa actitud. Sí. Sí, y lo de, a ver, como eso, que algunos dicen que quedó enojado post serie con el tema de su imagen, que un periodista de ESPN dijo que su imagen había quedado mal para lo que Pippen mismo pensaba. Yo no coincido, porque si bien está ese episodio y está el episodio del tema de no querer operarse a tiempo para volver, para hacer la pretemporada y todo, para mí la serie demuestra que Pippen cometió algunos errores, pero que fue totalmente un campeón en lo que se propuso, y hasta sin esa polémica que puede generar el talking trash, como decían en la serie de Jordan, o las polémicas de Rodman. Sin eso, él llegó a ser el segundo, la mano derecha del mejor equipo quizás de la historia. Sí, bueno, esa también es otra de las cosas, ¿no? Que sin duda, bueno, obviamente marcaron una época, o sea, fueron los mejores en la mejor época de la NBA. Bueno, A mí no me gusta hacer no me gusta hacer eso de traspolar un poco y pensar, bueno, y si estuvieran, porque hay algunos que en base a esta serie y mirando algunas figuras que había en la época y demás, decían, no sé, que tal o cual figura del día de hoy no existiría o sería uno más en esa época. Es imposible saberlo nunca para se mí. sabe, ni en el fútbol ni en el básquet, nunca se No, pueden yo resolver les esas decía que disputas. quizá LeBron James podría haber, por cómo es él y demás, podría haber calzado en esa época, ¿no? Después el resto no lo sé, sinceramente, pero creo que si tuviera que elegir sí o sí a un tipo hoy día, creo que LeBron James podría haber cuajado tranquilamente en esa época de la NBA, por personalidad, por diversas cuestiones, ¿sí? Después, bueno, lo que veníamos un poco charlando, cada uno de los episodios, a medida que van transcurriendo, además de ir hacia adelante, hacia atrás, y siempre un poco, digamos, como no recuerdo si hay algún capítulo que no se lo menciona Jordan, pero bueno, se va centrando quizás en algunos protagonistas. Bueno, en el segundo está más enfocado a Scottie De hecho, Pippen. perdona, Lu, uno de Sí. los debates que he escuchado también es qué opina la gente, si es la serie de Jordan o la serie de los Bulls. Bueno, está perfecto, Peter, el aporte, porque era un poco lo que hablábamos, que decíamos, ¿no? ¿Cómo referenciamos a esta serie? Así como yo decía, bueno, a veces le voy a decir serie, a veces documental. Creo que, bueno, justamente a veces decimos la serie de Jordan o la serie de los Bulls. En realidad sería la serie de los Bulls, pero bueno, muchas veces le han dicho, ¿no? La serie de Jordan, es como que es lo más común Es que en muchos para capítulos caer. ocupan más minutos algún Exacto. tema personal de Jordan que el tema de la temporada. Es exactamente, y que capaz que ni no tiene nada que ver los Bulls, digamos, entonces como que ya es muy de Jordan. Eh, pero bueno, me parece que, como les decía, digamos, con el correr de los episodios, vamos viendo diferentes personajes, digamos, protagonistas. Eh, bueno, se explica obviamente por qué se llama la serie The Last Dance, que yo la verdad, te soy honesto, no sabía al principio por qué se llamaba
Pensé que de The Last Dance era que era la última vez que habían jugado y nada más, pero no, sino que también se llamó así porque así lo llamó el mismísimo DT Phil Jackson, que sería justamente esa temporada 97-98 El coach Zen. el último baile de los Bulls, ¿no? Sí. Sí, correcto. Sí. Buen Eso- nombre. Si hubiera sabido en ese momento que estaría poniéndole el nombre a una serie que generaría millones, Sí, la verdad. La verdad, yo no sé. Bueno, porque esta serie en principio iba a estar estaba planificada para ser estrenada a fines de este año. A razón de la pandemia, digamos, ¿no? Del coronavirus en el que afecta a todo el mundo. Que Dios quiera pase pronto. Lo adelantaron y bueno, salió, como les decía, entre, digamos, a fines de o mediados de abril y mayo, y la vieron una cantidad impresionante de personas. Ya no más fuera de los Estados Unidos y en las primeras 4 semanas, según las cifras oficiales, la vieron 24 millones de personas, solo fuera de Estados Unidos y solo en las primeras 4 semanas. Sí, gracias O a sea, Dios se dio esto durante la cuarentena, durante la pandemia, como para distraernos un poco porque hasta me llamó la atención, yo esperaba como que la vieran solo los fanáticos del básquet, y me llamó la exacto. atención que como, a ver, amigos que como sabían que yo jugué al básquet, todos me preguntaban, che, ¿estás viendo The Last Dance? Y me daba cuenta que la estaba viendo un montón de personas que nunca se habían relacionado con el básquet. No, sí, tal cual. Bueno, y yo tengo amigos que fueron un poco más allá y se buscaron las finales con los Pistons y todo eso que está, dicho sea de paso, lo pueden encontrar en YouTube, pueden ver los partidos. Y se vio los partidos, o sea, llegamos a ese nivel, ¿no? Y sí es cierto, a ver, yo leía ahí en algunos foros, en internet, que decía el último deporte que elegiría en la faz de la Tierra sería el básquet, pero la verdad que hablaron tanto que ya lo quiero ver y me interesó no sé, o sea, como decías vos, Peter, despertó el interés incluso hasta lo más alejado del deporte, digamos, ¿no? Está bien que Jordan es como que es un foco, digamos, como que llama un poco más la atención. Creo que también por eso algunos le dicen la serie de Jordan, ¿no? Que quizás para algunos le llegue más decir Jordan que decir los Bulls, ¿no? Qué sé yo, es como si alguien dijera, no sé, bueno, vamos a hacer un documental, quizás, no sé, de Ayrton Senna o de Fangio o de algo. A mí el automovilismo no me mueve, digamos, nada y no me genera nada, pero capaz que lo ves desde el punto de vista de la persona que lo van a hacer y te llama la atención. Creo que es un poco lo que pasó acá. Se juntaron varias cosas y la verdad es que si la serie o sea, si hubiesen visto el capítulo 1 y 2 y no hubiese sido no hubiesen sido lo atractivo que fueron, esta gente hubiese quedado de lado, digamos, ¿no? Hubiesen abandonado la serie y no pasó eso, pasó todo lo contrario. Sí, sí, y aparte me gusta cómo van yendo a partir de los primeros capítulos, porque si uno habla de, tenés que elegir 4 personas que rodean a esos Bulls, obviamente que vas a meter a Jordan, a Pippen, a Rodman y al coach Zen, Phil Jackson. En ese Tal orden, cual. te diría. Y en ese orden son los primeros capítulos. El primero habla de Jordan y de los Bulls, Exactamente. el segundo de Pippen y de los Bulls, el tercero de Rodman y de los Bulls, y el cuarto de Phil Jackson y de los Bulls. Exactamente. Bueno, y después también hasta tenemos un párrafo para Steve Kerr, que en ese momento yo me acuerdo, Steve Kerr hoy día multicampeón con Golden State como DT, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo veía a Steve Kerr en ese momento, me parecía, o sea, la verdad, honestamente, lo veía como alguien flojito, digamos, ¿no? O sea, no lo veía como un tipo. Era la impresión que yo tenía en ese momento. Y hoy, cuando veía, digamos,
hoy, digo, en estos momentos, cuando vimos este documental, vimos cosas que, bueno, yo la verdad no sabía, más allá de su vida, además de su vida personal, cómo se fue superando. O sea, todas esas cosas aportan un montón y te generan como otra visión de lo que vos tenés, digamos, sobre, bueno, en este caso los distintos jugadores, ¿no? Sí, y Y una cosa que no, sí, multicampeón, Peter. incluso que yo la verdad no, digamos, si me lo pongo a pensar lo recordaba, pero viendo la serie no me acordaba que incluso Steve Kerr tiene 5 anillos como Exacto, jugador, porque tiene 2 más con los Spurs y encima exactamente, 3 más como entrenador, que 3 en 4 años. exactamente. Sí, sí, la verdad. Y lo que más me sorprendió a mí fue, digamos, la carrera previa a cómo llegó a los Bulls, cómo se fueron dando ciertas cosas. Y la verdad que ahí uno se da cuenta, ¿no? Los sacrificados, digamos, que es llegar y que no todos llegan, obviamente. Sí. No sé si recuerdan, hay un capítulo, no sé si recuerdan, alejándonos un poco por ahí de los jugadores de forma individual, que por ahí tal vez es uno de mis preferidos, cuando habla un poco de lo que es el All-Star Game del 92 y también Sí, cuando habla del Dream Team, donde hacen un poco un juego entre Larry Bird, Magic Johnson y Jordan, como el traspaso del mando del caudillo generacional, como fue de Larry Bird a Magic Johnson, y en ese momento cómo está la guerra de egos y de hecho de equipos, porque cuando entrenan para ir a las Olimpiadas de Barcelona, eso sí. cómo Es arman los mortal. equipos, cómo, Lu, perdón. No, que eso es mortal, digo, como ese picado, entre comillas, Que se lo toman el en ver a serio. esos monstruos. Según ellos, el mejor partido que habían jugado en su vida, dijeron. Ah, es verdad, sí, es verdad. Claro, de donde ahí ponen a Magic contra Michael en el traspaso de, digamos, de la banda, de quién va a ser el que va a regir durante los próximos años. Y nada, ver no solo a todas las leyendas, sino a ver a todas las leyendas juntas jugando una contra la otra. Entonces, creo que después en algún momento también fuera de línea charlamos sobre esto, como cuando también se da el momento de que están filmando Space Jam y uno de los requisitos que pide Michael Jordan es poder tener su gimnasio y su cancha y vuelve Sí, también le hicieron un domo. Sí, y eso es vuelven a tremendo, citar, yo no lo sabía tampoco. claro, y vuelven a, No, citar no. a todos los mejores jugadores con los que él quería, independientemente de que estuviera filmando y no estuviera abocado al entrenamiento, no obstante, seguir jugando contra los mejores en el momento en el que él no pudiera entrenar, pero no perder, digamos, el filo, el enfoque y la agresividad para al momento de jugar. Aparte, No, cuando totalmente. hablas de los Un mejores, monstruo. se ve en la filmación que son los mejores. Sí, totalmente. No, son totalmente los mejores. Eh, Después otra historia que también a mí la verdad que me gustó mucho cómo vino, digamos, como, como- en ese momento que no era fácil, digamos que incluso, bueno, no sé si decir eh, que un blanco juegue, qué sé yo, pero sí que venga un extranjero, no era tan común, no era tan común. Cómo llegó Tony Kukoc y cómo te muestran cómo fue la selección, digamos. Tony Kukoc la venía rompiendo toda, pero lo miraban como diciendo, bueno, está bien, este flaco la rompe toda, pero todos nosotros somos de otro planeta, porque era un poco así, ¿no? Sí, y aparte le Y creo marcaban que la era, cancha. bueno, ni hablar. Y fue como un banco de prueba. ¿Qué había sido las Olimpiadas, chicos? ¿Me ayudan? Que ahí es donde, bueno, ellos, o sea, ya había firmado, recuérdenme eso, ya había firmado para los Bulls y lo estaban viendo o lo habían visto y después firmó, eso no me acuerdo. No, Pero sí como que lo el habían tipo jugó con drafteado. la habían drafteado. Y se Ahora, decía que Jerry Krause, que es tema aparte para hablar, que lo quería para la siguiente temporada o la otra. exacto, pero había como una presión para el tipo. Que de hecho, eh, cuando fue, ahora se me mezclan un poco las cosas, por eso les pido que me ayuden. Pero había jugado un partido que lo había hecho mal. ¿Se acuerdan?
y después volvió a jugar. Estados ¿No Unidos fue creo que así? debuta contra Croacia. Tiene que, no sé si Exactamente, el fue partido así. debut y la final contra Croacia. Y que ahí la rompe. Claro, en el último partido la rompe. O sea, estamos hablando de estos tipos que se ponían una presión, siempre estamos hablando desde un contexto deportivo, por supuesto, pero para ellos, digamos, es lo máximo. Estos tipos salían a jugar con esa presión y hacían lo que, digamos, lo que se esperaba de ellos o más. Bueno, ni hablar Jordan, ¿no? Es como pasa un poco, si se quiere, y no voy a entrar ni en detalle ni nada, pero es como lo que pasa con Messi, ¿no? Uno va a ver a Messi, los que van a ver el Barcelona, y dice, bueno, que haga 5 goles. El tipo Claro, no te va, hace llama la 5 atención. goles. Hace 5 goles, hace 2 y ya empezás a decir, che, hizo 2. Como que siempre viven con una vara muy alta. No voy a decir que es como la misma vara que teníamos nosotros cuando jugábamos acá, pero Parecida. parecido. Bueno, muchos hablaban de Kukoc como de los mejores jugadores de la historia europeos. Y fíjate que en ese equipo fue un jugador importante por momentos, pero segundo plano. De hecho, sí, ganó el ni premio al hablar. mejor sexto hombre, Tony Kukoc, si no recuerdo mal. Sí, digamos, nosotros cuando éramos chicos, ninguno decíamos quiero ser. O sea, no decíamos, la tiene Tony Kukoc. Con todos los monstruos que tenías al lado, como que no era, pero sí el tipo siempre estaba ahí firme, ¿no? Igual perfecto Y pará. sobre el final del capítulo ese que hablan de los Juegos Olímpicos del 92, cuando dicen, no sé si Jordan o Pippen, uno de los dos dice, che, este viene en serio, como diciendo, Ah, nos sí. habíamos equivocado. Sí. Por eso hizo callar varias bocas, lo cual no era algo fácil. Imagínense, ustedes está bien. Ninguno de nosotros teníamos la habilidad de Tony Kukoc, pero digo, más aún, más allá de saberse con condiciones y demás, estar ante las miradas de tus futuros compañeros que son monstruos, ¿no? Digo, es una presión terrible para el tipo. No, O y sea, aparte no contestar de mala manera o con una no, mala más vale. reacción como lo trataron en el primer partido. Eso a mí me llamó mucho la atención. No, el tipo. El Igual, tipo lo maltrataron todo el partido y el tipo callado, pensando, en el próximo partido me puedo desquitar, pero ahora no digo nada, no me quejo. Exactamente. rico para la serie esa entrevista, digamos, antes del partido, donde Michael le dice a Scotty y al resto del equipo que se olviden de Tony Kukoc, que lo iban a marcar ellos dos. Y al pobre tipo Sí. lo destruyen. Sí, le Me hicieron. asustaría que digan eso. Solo por el único motivo porque Jerry Krause lo quería contratar, y ese era el único motivo que había encontrado Jordan para Exacto. anularlo y destruir la carrera por poco. Sí, porque ya aparte se Exactamente. hablaba que iba a cobrar más que Pippen. Sí, bueno, creo que íbamos nosotros y cobrábamos más que Pippen también a esa Sí, altura. igual a mí, yo no me olvido de la frase que dice Jerry Reinsdorf, que es el presidente, el dueño de la franquicia, que él le dijo clarito a Pippen, mira, yo te recomiendo que lo que vos estás pidiendo no lo firmes, porque vos querés 7 años, por si te lesionás, porque para beneficio de tu familia, me parece perfecto, pero mirá que si yo te firmo 7 años, hasta dentro de 7 años no nos sentamos a hablar. Exactamente. Bueno, y él eligió eso. Y él lo dice también, obviamente que De hecho, nosotros lo discutimos cuando veíamos la serie, sí, que lamentablemente eso es un contrato. No hay vuelta que darle. exactamente. Uno lo puede ver que está mal, que por ahí en algún punto también lo estaban, no podemos decir cagando porque bajo ninguna circunstancia era algo que era un mutuo acuerdo. Pero la realidad No, es lo que pasa que por lo menos acá estamos bastante acostumbrados a que los contratos se renegocian estando en vigencia. Hoy no sé si Que podría no ser. debiera ser así. ¿Cómo? Hoy no podría ser así, me parece. Hoy se renegocia todo y presionan los Claro. jugadores y no sé Sí, si lo hay podría bancar. sin hay embargo, otra en historia. otra época hablamos de los 90 y hablamos de un país muy distinto al nuestro. Estamos viendo que inclusive con material, digamos, real, no comentarios ni notas de periodistas, donde veíamos que Scottie Pippen jugaba a desgano, en algunos momentos no quería jugar, cuando de repente en algún momento crítico en el que él consideraba que tenía que tener el tiro
de la última jugada y se lo cedieron a otro jugador, él salió de la cancha, inclusive tomó la decisión de operarse en un momento en el que no era conveniente para el equipo. Entonces, tal vez por una decisión, vamos a hablar de la empresa, por no acomodar su salario y demás, él tomó acciones que fueron en perjuicio, en detrimento del equipo. Esa es una realidad, él ejerció poder sobre el equipo, de alguna manera. Podemos decir que está bien o mal, pero por tal vez si era un jugador tan importante para lo que representaba para la liga, por ahí con alguna tensión o con alguna cuestión económica podrían haber no solo conformado el jugador, sino haber sacado mejores resultados. Sí, pero ahí va un poco del orgullo del presidente y del manager en no ceder, como cuando el manager en una entrevista dice, no va a seguir Jackson, no va a seguir. Y después el presidente le dice, sí, mira, bueno, seguimos una más. Exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, y así, como hablamos de estas cosas que para nosotros se nos hace muy apasionante, digamos, hablar. Y, y creo de nuevo, y yo creo que hago mucho hincapié en esto, es que creo que hasta los que no conocen a alguno de los protagonistas les termina siendo fascinante por cómo está tratado y cómo están digamos, las relaciones y cómo te lo muestra la serie, ¿no? O sea, porque vemos, por ejemplo, si quieren algo un poco más frívolo, cuando entra y la rompe toda, digamos, Rodman, porque ahí es donde muchos queríamos ver, bueno, a ver, creo que Rodman prácticamente es un personaje para hacer una serie aparte, ¿no? O sea, en un capítulo más o menos vimos 10 millones de cosas que hizo, pero voy a ser bueno, digamos, vamos a ser bueno con Rodman y vamos a, para mí el punto más alto de Rodman, digamos, o lo que más, no el punto más alto, sino lo que más me llamó la atención y me quedé con eso fue el tipo. Era un personaje impresionante, ¿no? Recontra polémico, pero que ¿Vas como a decir jugador lo de de los equipo era rebotes? espectacular y que, sí, ya llego al punto. El tipo me llamó mucho la atención cómo estudiaba a los rivales, pero a un nivel de detalle impresionante e insospechado, por lo menos para nosotros tres. ¿Para dónde iba a salir la pelota después de que tirara determinado jugador? Impresionante. Eso, bueno, a los tres, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención, digamos, y eso también da, más allá de que desde la apariencia uno dice, mirá vos, y este tipo, con todo lo polémico que es, cómo le gusta salir, las mujeres, el alcohol, la noche, todo decís, y mirá vos, tiene el don de ser un crack, porque la verdad debe ser si no es el mejor rebotero de la historia o defensor, jugador defensivo de la historia de la NBA, pega en el palo, Sí. imagino. Tiene unos números impresionantes y uno dice, capaz que es por acto del don nada más, ¿no? El tipo era un estudioso y Claro, no Phil era Jackson le encontró el Chamberlain o punto justo. Russell en los 60 que Exacto. no tenían rival por altura. No, y Phil Jackson le sacó, yo un poco hacía la comparación, quizá mala, ¿no? Pero ponerle tipo, no sé, ¿cómo es Centurión acá? Porque algunos me decían, bueno, pero entonces está bien que lo dejen salir. Creo que Phil Jackson le encontró el punto medio, o el punto justo para que él rinda. Lo que él necesitaba. Él necesitaba eso. Pero bueno, estamos hablando de un tipo que era un fuera de serie, no estoy hablando de alguien, porque si no, y ahí es donde me parece que entra la polémica, es decir, bueno, entonces todos estos que tienen este tipo de actitudes poco profesionales, los tenemos que dejar ser para que después rindan. No, este era un monstruo y hay un punto clave, y quiero que opinen ustedes, chicos, es cuando, ¿se acuerdan? En una de las tantas veces que se ausentó, digamos que llegó, que nadie sabía dónde estaba y demás, al otro día el tipo, no sé cómo hizo, porque la verdad que no sé cómo hizo, nosotros no podríamos ni ir al vestuario directamente. El tipo la rompió toda. No me acuerdo qué partido, capaz que algunos de ustedes se acuerdan, pero ¿se acuerdan del tema que le estoy diciendo? Sí, sí.
Sí. Que se armó todo un lío bárbaro porque el tipo se había ido y demás. Y después la rompió toda. O Sí. sea, ¿cómo Cuando, haces? cuando se fue a Las Vegas, decís, Creo que sí, creo que fue ese que día. fue a luchar con Hulk Hogan. Hizo todo, sí, salió en la tele, o sea, hizo de todo, pero después no sé Sí, cómo hizo. que de hecho, el entrenamiento siguiente, creo que fue la mañana siguiente, están todos reunidos ahí en el centro de la cancha. Exacto. Y él entra casi de pijamas, que medio que un poco lo empiezan a criticar y a joder, pero cuando él llega, todos se separan de nuevo, como que le hicieron un poco un corte. Pero bueno, era un miembro elemental del equipo, podían Sí, pero castigarlo. después el tipo la rompió toda. O sea, eso es impresionante. O sea, y creo que son pocos casos. Porque Bueno, otros, por un eso les tema, digo, me parece que muchos lo pueden usar como ejemplo, decir, bueno, yo también soy así, y después, y no, no es así. un tema casi central de la serie es algo parecido con Jordan. Después de cada momento negativo de Jordan o de cada crítica que alguien le hizo, se ultrapotenciaba. No, sí, Digamos, no le era podías terrible. decir nada porque lo peor que podía pasar es que Jordan se lo tome personal. Exacto. Hasta el punto de eso que decían de que inventó la historia, no me acuerdo Sí, cómo se llamaba el jugador que le dijo buen partido Mike, y, sí, sí, y, al- y- y él dijo, bueno, el partido siguiente voy a hacer lo que él hizo en todo el partido, lo voy a hacer en un tiempo. Y lo hizo, 2 días después. Y exactamente. después terminó diciendo, no, era mentira, pero es algo que yo necesitaba, digamos, motivarme con algo así, digamos, con algo malo. Y debe ser, debe ser de los pocos en la historia que decía, te voy a hacer 50 puntos y no la vas a tocar y pasaba eso, digamos. Por eso digo que me parece que De lo hecho, lleva a pasó, un pasó nivel. inclusive con jugadores muy importantes como Reggie Miller, que él cuenta siempre esa historia de su primer partido como profesional, siendo en su primer año, que juega contra los Bulls. Creo que en el primer tiempo había hecho más puntos él que Jordan y después Jordan lo anuló. Estamos hablando de Reggie Miller, no estamos hablando de un jugador que nunca pasó a Sí, Salón de la Fama, estamos hablando de jugadores tal de... cual. Sí, Pero Sí, no, Reggie Miller era un monstruo también. A el mismo ver, Horace Grant cuando se fue a Orlando, y también, no sé qué compañero de Jorge Grant, si era Nick Anderson, cuál, que dijo, bueno, el 23 no es el mismo que el 45 no es el mismo que el 23. Listo, sí, chau. ¿Lo dijiste? Chau. ya está, lo activó otra vez. No, es impresionante, la verdad. Eh, Nada, y bueno, hablando de Jordan, se dieron cuenta que creo que de todo este tiempo que venimos en esta hermosa charla que estamos teniendo, no hicimos tanto hincapié en Jordan. O sea, estuvimos tocando prácticamente más la vida de todos los demás. No sé si se dieron cuenta. Estuvimos distribuyendo bastante este, el temario, digamos, con el resto de sus compañeros. Casi porque se cae de maduro todo lo que habla de Jordan, ¿no? Pero bueno, Sí, vamos a igual, romper con eso y vamos a hablar de Jordan y vamos a hablar del enfrentamiento, por ejemplo, que tenía con Isaiah Thomas. claro, hay Eso algunos, también iba a se decir, algunos ve. subtemas que por ahí hasta lo hacen entretenido para el no fanático del básquet, como decir lo de Isaiah Thomas, de que cuando primero, además de los Bad Boys que se peleaban físicamente, mataban a todos, después cuando Sí, que les también tocó perder, podrían hacer una serie de eso, ¿eh? abandonaron sin saludarlos, después si se quedó afuera de los Juegos Olímpicos o no por culpa de Jordan, o Exacto. el subtema de también Horace Grant diciendo si fue él el que reveló la intimidad del vestuario para las Jordan Rules de Sam La Smith, Jordan Rules. que Exacto. Horace Grant después terminó diciendo, mirá, si hay, post serie, terminó diciendo, mirá, si había un botón, era Jordan, que de una empezó diciendo que ni bien llegó el vestuario de los Bulls, había mujeres, cocaína y de todo. Exacto. Sí, sí, eso no cayó bien en el equipo que estaba en ese momento, ¿no? Que salga Jordan a decir eso. Después, bueno, quedará en si es cierto o no es cierto. Eh, bueno, vos mencionabas, Peter, el tema de las Jordan Rules. Eso lo vemos un poco
creo que es en el episodio 6. Vemos también cómo, digamos, los medios de comunicación y algunos fanáticos acosan un poco a Michael con eso, digamos, y con ciertos puntos negativos que tenía, que empezaban a salir a la luz, ¿no? De Jordan, que no era tan perfecto, del mal carácter que tenía con sus compañeros y el fanatismo, digamos, que tenía por la apuesta. Él mismo decía que apostaba por cualquier cosa, ¿se acuerdan? Sí, sí, aparte, en un momento, no recuerdo quién es el que lo dice en la serie, creo que es un periodista, cuando dice como para tranquilizar a los demás, dice, a ver, si tiene o no un problema con las apuestas, dice, porque perdió $10.000. Perder, digamos, problemas con las apuestas, dice el periodista ese, es el que vende lo que no tiene para comer, para apostar. Digamos, y se queda sin poder comer por eso. Digamos, Jordan perdía $10.000 y es como que vos hayas apostado 10 pesos. Exactamente. No, tal cual. Pero bueno, le tenían que buscar, digamos, también, digamos, mostrarlo como que no era, como pasa siempre, ¿no? Cuando algo está tan arriba, le empiezan a buscar la vuelta para encontrarle, siempre a alguien le van a encontrar algo, alguna flaqueza o algún punto malo. Por supuesto que muchos se quedaron un poco con cómo trataba a veces a los compañeros, ¿no? Que a veces creo que se pasaba de rosca con el hecho de llevarlos al máximo nivel. El tipo quería ganar todo y llevó a sus compañeros. Creo que andás a ver si la vida de ellos hubiese sido igual sin Jordan, ¿no? El, el pivot Will Perdue, que eso es una frase también que me quedó cuando hablaban del talking trash, decía, si Jordan era buena persona o mala persona, no lo sé. Él nos insultaba, nos bastardeaba, dice, pero eso, ¿a qué nos llevó a ser a nosotros? Dice, entonces, si tengo que opinar que es un buen compañero, sí, por supuesto. Dijo, porque por hacer todo eso, como compañero, no como amigo, como compañero, nos hizo hacer eso a nosotros. Exactamente. No sé, Gordo, si vos tenés algo para Sí, comentar de esto. lo escuchaba a Peter y pensaba que tal vez, obviamente por sus características, no solo en la cancha, sino que también como que era un director técnico dentro de la misma, ¿Mis eh, características decís? no tanto, un poco menos, pero yo creo que él tenía una visión más, o un ojo más no quiero decir de entrenador, pero sí como de líder. Entonces, yo cuando hablan de compañero, es la diferencia que yo encuentro por ahí en los comentarios de si era un buen compañero o no. Yo creo que en realidad él se despegaba un poco del rol de Ujú. compañero y él se situaba por ego o por lo que fuere en el rol de líder. Entonces, cuando uno ve lo que es la definición de líder, es eso, él trataba de buscar o de sacar o explotar las mejores características o hacer un poco de pie en las habilidades que cada jugador podía resaltar un poco más. Y entonces él se situaba en ese lugar que lo alejaba del compañero, aunque lo era. Entonces, Exactamente. yo creo que la diferencia entre que unos ven y ven que era un mal compañero y otros lo ven como algo bueno. Sí, quizás lo ven algunos, bueno, lo que le pueden llegar a criticar o lo que le Claro, critican es él, las formas, quizás, claro, pero bueno, él lo que cada tenía, uno. él lo que tenía es que no necesitaba que nadie le diga qué cosas hacer bien o mejor, o para mejorar, él ya las tenía claras y podía corregirlas en el mismo partido inclusive, o de un partido a otro. Pero él sí, lo que yo veo es que él sí, sin que nadie se lo pidiera, él tomaba ese rol de líder y buscaba, tratándolos mal, presionándolos hasta situaciones en las que eran, digamos, incómodas para el equipo, pero lo que él buscaba era no tanto el bien del equipo, sino el triunfo. Él iba atrás de la victoria, no le importaba la comodidad o el placer o No, el Casi le sentirse. cuesta un ojo a Steve Kerr. bueno, eso, y segundo que lo decía, o sea, él, y lo veíamos en las imágenes, que otra cosa que quiero súper destacar, que es impresionante el laburo que han hecho, yo decía al principio del podcast, el laburo de edición,
creo que es lo más saliente. El laburo de edición fue impresionante con material que, pónganse a pensar que hay material de, bueno, incluso antes, ¿no? Pero de principios de los 90, algo que parecía que, no sé, ¿cómo hicieron para tener ese material? No lo sé, porque digamos, no es como hoy que todos tienen un celular y todos tienen manera de filmar intimidades y eso, pero hemos visto infinidad. Una de las cosas más atractivas que tiene es sin duda el material, digamos, inédito que hay e íntimo, porque dígame si no parecía a veces como... Parecía una serie, o sea, una serie literalmente, digo, ¿no? Como algo armado y actuado, no parecía algo que pasó en la realidad. Sí, no, incluso a mí algo que me gustó, que tiene el condimento exacto de Jordan como villano y Jordan como dios de un deporte. Porque si no hubiesen dicho lo de la Jordan Rules, si no hubiesen dicho lo de las apuestas, si no hubiesen dicho lo del tema del racismo, si no hubiese habido y cómo maltrataba a los compañeros y todo, si no hubiese estado eso, quizás hasta generaría desconfianza la serie, porque vos decís, exactamente. Hicieron una serie que la aprobó él firmó todo, dice esto sale, esto no, y lo hacen quedar perfecto. Sí. Al flaco no lo hacen quedar perfecto. No, y aparte, no solo por eso, y después un poco sorprendía quizás en parte, en otra parte no, las infinidad de declaraciones de diversas personas que estuvieron en el documental y las cuales no estuvieron en el documental, saliendo a hablar que esto era así, que esto no era así, incluso gente que fue testimonio, digamos, dio testimonio de que pasó, después salió diciendo que bueno, que en realidad no había sido tan así. No sé, después cada uno sacará sus propias conclusiones, pero en esto, Peter, era como mencionamos al principio, me parece que eso fue fundamental, digamos, como que Le no dio estaba credibilidad a la serie. sesgada. Exacto, la serie no estaba sesgada mostrándote que Jordan era lo mejor del mundo, fin, listo. Porque eso es hasta normal. O sea, uno ve las imágenes y ve cosas que, pues sí, no puede ser esto de película, pero no es una cosa de película. Fueron muchas, incluso hasta cuando le dio a Steve Kerr que nadie lo iba a pensar, le dio el tiro final y la clavó. O sea, cuando todos pensamos, bueno, la va a agarrar Jordan y va a hacer la jugada a él, el tipo dijo, bueno, se la doy a él y le dio la responsabilidad y el tipo la metió. Qué buena escena cuando Steve Kerr, cuando se lo comunica que él va a tener el tiro final. Sí. Era clara, él sabía que todos los micrófonos están sobre él. Yo no. Y yo le decía, sí, voy a estar listo. Sí. Sí, no, muy bueno. Bueno, también esas imágenes que hay a veces de el banco de suplentes, y bueno, la interacción que hay entre los protagonistas, realmente parece como actuado, como si hubiesen preparado todo como en los 90, digamos, dígame si no parecía a veces una película, una serie como ambientada en los 90, porque hay de todo, ¿no? Ahí encima tenemos un montón de detalles de esa época, que eran muy de esa época. O sea, creo que, por eso digo, me parece que y la podés disfrutar de un montón de lados. Ayudó mucho el tema de la visión del que se le ocurrió filmar todo el detrás de escena, los vestuarios, todo de la última temporada. Que por más que no hubiese sido la última temporada, porque muchos suponían que podían llegar a renovar, pero la visión que tuvieron en grabar todo, porque si ahora se dice, bueno, también se habla de que las últimas temporadas de Kobe Bryant ya están filmadas también, pero ya se había hecho. Ya se había hecho, ya lo habían hecho los Chicago Bulls. Sí, Peter, para aportar a lo que vos decís, en una época en la que no existían los teléfonos celulares, por eso era algo mucho más rústico y que no era tan sencillo estar filmando determinadas situaciones y determinados momentos. Sí, por eso, gordo. A ver, hay escenas hasta dentro del hotel, en la habitación adentro del hotel. Exacto, pero súper íntimas. Había cosas súper íntimas, digamos, que realmente parecían recreadas.
Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Parecía hecho una recreación de lo que sucedió, digamos. Y no, eran hechos reales. A ver, nos quedamos, por ejemplo, con esa imagen de Jordan llorando, desconsolado como un nene, después de haber perdido al padre y haber obtenido el anillo, ¿se acuerdan? Sí, el primer Esa anillo imagen sin su es padre. impresionante. Esa imagen es impresionante porque digamos, está el silencio, se escucha a Jordan. Y bueno, hay un montón de cosas que realmente, de nuevo, no solo de Jordan, sino de otros protagonistas, que la verdad que, bueno, por lo menos a mí me llegaron y que como que, bueno, empatizás con la persona, ¿no? Después, bueno, hablamos de que, bueno, quizás no estuvieron absolutamente todos, eran un montón de jugadores, era obvio que había gente que iba a quedar afuera y que iban a preguntarse por qué tal no estuvo, por qué cuál sí Pero fueron muy estuvo. pocos, eso es lo que llama la atención. Fueron muy pocos los que vos te preguntás por qué no estuvieron. Exactamente. Sí, fueron muy pocos. Y uno de los testimonios fue el expresidente Barack Obama, por ejemplo, que bueno, yo decía, bueno, qué raro que aparezca Obama, no por él, sino porque, digo, qué sé yo, hay millones de testimonios, y era realmente que el tipo es fanático, digamos, era fanático de Jordan. Así que bueno, no hablamos de Jerry Krause y Ahí cómo lo demonizaron. un detalle que Barack Obama aparece en, no sé, en uno de los primeros capítulos y después vuelve a aparecer en el final. Y al principio muchos preguntaban por qué aparecía como ciudadano de Chicago y no como presidente. Ah, sí, exacto. Y en cambio, en la escena siguiente, casi como contestando a Obama, estaba Bill Clinton y le ponían presidente. Ah, sí. Es verdad ese detalle, buen detalle, Peter. La verdad que Lu, vos no lo recordaba. recién comentaste algo de Jerry Krause, que no lo mencionamos demasiado. No, que tiene mucha importancia. A ver, voy a hacer una aclaración, Gordo, y vos después te seguí y ya vamos, creo, cerrando. Hay un montón de cosas que seguramente cortamos el podcast y vamos a decir, no hablamos de tal cosa, de tal otra. Bueno, Jerry Krause creo que amerita hablar también bastante, pero bueno, Gordo, te lo dejo a vos para que hagas el comentario. En realidad los hago participar a los dos, a ustedes dos también, pero yo no quería hablar mucho de Jerry Krause, sino hasta el momento de hablar de, por lo menos, que creo que en algún momento lo charlamos antes, de lo que, según mi opinión, son los dos capítulos más, vamos a decir, flojos de la serie, si se puede decir flojos, porque para mí no hubo capítulos flojos. Claro. Mejores y peores, pero no hubo flojos. Claro, cuando hablamos, bueno, depende de la perspectiva. Si hablamos de que a una serie le estamos dando 5 puntos, que es la puntuación máxima, podemos decir que dentro de esa categorización en la que le estamos dando el puntaje máximo, hay capítulos que pueden ser un poco más lentos, menos entretenidos, menos interesantes, pero digamos, donde ¿Cuáles te parecieron los menos, claro, Gordo? por eso ibanaba esto con Jerry Krause. Yo creo que los dos últimos capítulos, puntualmente el noveno, que habla un poco de lo que fue la vida y demás de Steve Kerr, donde yo siento que ahí se ralentizó un poco la dinámica que venía trayendo la serie y que uno cuando terminaba, como se emitían de a 2 capítulos por fin de semana, uno esperaba con mucha expectativa los dos últimos capítulos. Y yo sentí que en ese noveno capítulo de Steve Kerr, donde se hace mucho foco en la vida de él y demás, yo creo que ahí se hizo, digamos, llegando con tanta expectativa, con tanta diversión. Sí, quizás te esperabas otra cosa. Quizás me parece que ahí lo que hubo fue lo típico, ¿no? ¿Qué es lo que vos esperás y lo que te da? Coincido con Peter en el sentido de que no hubo capítulos flojos, pero digamos, lo digo de una manera como para que se entienda y ser un poco más. Sí, yo te entiendo, digamos, sí, caprichosamente decir el que menos te gustó ponerle, o el que menos te llegó quizás. Claro, pero como una crítica inclusive constructiva, porque, digamos, ni hablar de que hicieron una serie espectacular desde todo punto de vista,
Sí, Gordo, te aclaro, van a estar escuchando esto y seguramente vayan a tomar nota para cuando, no sé, en 20 años la remastericen o digo, considero tal vez que para la COVID. sabiendo que este es un capítulo mucho más lento, un poquito con un contenido no tan relevante para los amantes de la NBA y de lo que es el deporte en sí, yo considero que tal vez este capítulo, o yo digo flojo para que se entienda, tendría que haber estado un poco en otro lugar, no en el final de la serie. No en el final, está bien. Como Claro. como para luego tener algún sabor un poquito más dulce y no terminar con ese ritmo medio lento sobre el final. Cosa que en el capítulo yo te tengo que vuelve a levantar. Hay un detalle, perdona Lu, que como se fueron dando entre flashback y flash forward, las finales, que en los capítulos creo que eran 4, 5 y 6 o 5, 6 y 7 por ahí, las primeras finales y en los últimos 3, las últimas 3 finales, lo que pasa, para mí que lo toman en ese 9º capítulo a Steve Kerr porque fue el desencadenante que, digamos, deja el pie en la historia para el tiro ganador de Steve Kerr en la anteúltima final, que se presentaba en la anteúltima final, la primera con Utah, en el capítulo 9. Exactamente. Bueno, justamente que ahí se habla, no me acuerdo si era en ese que se hablaba del flu game, el famoso tema de la pizza y demás. Sí, que después negaron. Qué sé yo. Pero me parece, ahí Peter diste, me parece en la tecla porque, Gordo, creo que el tema de Steve Kerr y por qué está ahí. Igual obviamente te entendí absolutamente todo lo que dijiste y obviamente tenés en el derecho y fue lo que vos sentiste en ese, digamos, lo que te dejó ese capítulo y que para vos tendría que quizás estar en otro momento. Pero me parece que la elección es justamente por la que dice Peter. A mí en lo particular no sentí eso que te pasó a vos, digamos, de que capaz lo viste más lento o algo, sino que al contrario, no me esperaba. Primero no sabía lo del padre también, que coincide un poco con lo de Jordan, digamos, son dos muertes bastante extrañas, ¿no? La de los padres de estos protagonistas. Y me interesó, entonces, digamos, la verdad es que no puedo decir que me aburrió o algo, No, pero para nada, de aburrido no igual tuvo entendí, no, por supuesto que igual entendí lo que te pasó y acá la idea es que compartamos las sensaciones, justamente. Seguramente hay gente, digamos, detrás de este podcast, digamos, que va a estar diciendo, sí, la verdad que a mí me pasó lo mismo que al Gordo. Inclusive Lu, como también parte de relleno de ese capítulo, ahora que estoy haciendo memoria, también se centran mucho en lo que fue el jefe de seguridad de los Bulls y puntualmente verdad. de Michael Jordan. Sí, es cierto. Que digamos que para la gente del club, para decirlo de alguna manera más regional, hubiera sido un dato o un contenido impresionante, pero tal vez para aficionados que estamos del otro lado del planeta, ya no nos resulta tan relevante teniendo en cuenta que vimos 8 capítulos impresionantes. Entonces, Claro. yo sentí como por ahí esa falta de dinamismo en ese sentido, o de personajes no tan relevantes. No queriendo decir que Steve Kerr no es relevante, pero sí tal vez, no recuerdo bien, Peter, por ahí corregime vos, pero tal vez se centró en la mitad del capítulo en Steve Kerr. Claro. Sí, no sé si era en ese era el de la seguridad o en el último. No, en el 9, en el 9. Sí, igual, a ver, te entiendo, podría haber sido en otro capítulo. Yo creo que valoraron más por ahí la continuidad en cuanto a presentarlo en previo a su tiro final. Sí, yo lo que sentí puntualmente es que por ahí lo voy a exagerar un poco, pero como que fue un capítulo un poco de relleno. Agarraron un poco de el jefe de seguridad, un poco de Steve Kerr, lo ampliaron un poco porque tal vez podrían haber informado o haber dado la info de Steve Kerr, pero no tan prolongada. Yo lo tomo de otro lado. Vos sabés que creo que si fuese otra serie yo te diría quizás que sí, puede ser algo de relleno esto, pero esto está tan metido en los detalles y tan bien seleccionado todo. Coincido en eso, sí. De hecho, Que, perdón. bueno, de nuevo, como dijiste vos, Gordo, por algo le ponemos 5 mirillas los tres, unánimemente, digamos, y sin atenuantes. Volviendo a lo que yo decía antes con respecto a esto del capítulo flojo, estamos tratando de buscarle algo malo. Sí, más vale, obvio. En mi opinión, lo que sí noté por ahí, y quizás eso lo alento, no sé, de los últimos 2 capítulos, es que fueron un poco
más enfocados, es por ahí exclusivamente, no era exclusivo porque como vos decís tenía otros detalles, otros subtemas, pero en lo deportivo. Digamos, hicieron mucho hincapié, en el último capítulo fue todo contra Utah. Prácticamente todo. Sí, Hacían mención, bueno, del tema sí, la de la verdad que lesión sí. de Pippen, pero era dentro del partido. Y en el capítulo 9 fue mucho de el tema de Reggie Miller, de Utah, y sí, mucho de Steve Kerr, pero por ahí en los otros capítulos tenías otro tipo de condimentos, como decir la Exactamente. vuelta de Jordan, o el retiro de Jordan, o las apuestas, o el super contrato con Nike, o presentar a Jordan, Pippen, Rodman, Jackson. Como que tenías otras cosas. Exacto. Me parece que los últimos dos, y quizás eso lo haya hecho un poquito más lento, eran más deportivos, sin tanto condimento amarillista, que si bien lo tuvo con el tema de Steve Kerr, pero era por ahí de una importancia menor a lo que tuvieron los otros. En los otros Claro. siempre había algo que nos sorprendía. Sí, no, tal cual. Sí, 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 también adhiero, firmo, digamos, al pie, Peter, lo que decís. Que, Me perdón, parece un tema tal cual. que no quería dejar pasar, el tema del contrato con Nike. Cómo Sí. revolucionó todo. No solo Ah, sí. publicidades, sino que Sí, también aparte, ¿vos te acordás la en qué año frase que no fue? se me va, la frase que no se me va cuando dice pensaban ganar, no sé, dentro de los primeros 3 años y ganaron 120 millones el primer año. Ah, sí, sí. Aparte, ¿vos te acordás en qué año fue? Antes de, cuando iba, después de que salió de Carolina del Norte, yo creo que debe haber sido, Por eso, estimo que en el 84, ¿91? Ah, 84. la, sí, él ya empezó. Ya era. Sí, no me acuerdo, la verdad. No. ¿Vos te acordás, gordo, cuándo fue? Bueno, igual, no importa. El tema es que fue ni bien arrancó, o sea, él era recontra pendejo. Sí, yo ahí tuve un bache ahí de año, dije cualquier cosa. Te debo el dato ahí. ¿No tenés el dato? No. No, no, yo tampoco, pero para mí, dije 91 y me desenfoqué totalmente porque estaba pensando en otra cosa, pero sí, debió ser el 80 y pico porque yo me acuerdo que cuando él firma, o sea, la imagen es él de recontra pendejo, yo pensé que había sido, digamos, con un poco más de bagaje en su carrera y no, o sea, ya el tipo No, era un fenómeno total. es más, perdona, no Y sé bueno, hay si una cosa manager más. perdona, de Nike, y tiene que haber sido ahí porque llevó adelante las negociaciones por parte de Nike, decía que los criticaban, el mercado lo criticaba por decir, ¿le van a ofrecer 50 millones a alguien que todavía no hizo nada? Exacto, sí. Sí, no sabían nada los tipos. Pará, hay un dato no No, menor que pero me van digamos, a no dejaba decir. de ser arriesgado. Dos cosas y nos vamos, digamos, nos vamos acercando al final. La primera vez que en el draft, digamos, ¿a quién habían elegido antes que a Jordan? Olajuwon en el número 1 y a Sam Olajuwon. Owen creo que era en el 2, pero que después no fue. Sí. O sea, nadie lo eligió Fue primero. tercero Jordan, sí. Tercero fue. O Sí. sea, eso fue recontra llamativo hoy, ¿no? Con el diario del lunes. Lo que pasa es Y que después la otra. Olajuwon llegaba con un nombre, ¿eh? Olajuwon llegaba con un nombre. Sí, Ahora, sí, sí, tal cual. hoy no recuerdo el segundo que lo nombró Peter, pero ni siquiera después de escucharlo lo pude registrar. Pero Olajuwon ya llegaba con un renombre. Sí, es cierto eso. Y después la otra cosa que también se menciona. Perdón, gran draft ese del 84 con Barkley, Stockton, también. Claro. Sí, no. Pero bueno, obviamente hoy a la distancia parece increíble que lo hayan elegido en ese, digamos, que no haya sido el primero siempre, ¿no? Lu, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos que sos acá el que conduce el programa. ¿Qué?
¿Cuál es el nivel de spoiler que podemos manejar? Porque quisiera hablar de un poquito del último capítulo. ¿Querés No, decir? podés hablar tranquilamente. Yo solamente quería hacer una mención. Y si querés, te dejo, cerramos con vos, Gordo. El paso de Michael Jordan por el béisbol, recuerden que era, digamos, prácticamente que lo hizo por el padre, digamos, porque era el primer deporte, digamos, que practicaba y que el padre Como una quería que él cuenta sea pendiente. beisbolista. ¿Cómo? Como una cuenta pendiente. Era como una cuenta pendiente y el tipo dijo, una cosa increíble, ¿no? El tipo estaba, digamos, todavía para... Es como si, vuelvo a meter a Messi en todo esto, ¿no? Como si Messi a los 30 dice, me voy a jugar al golf y no sé si vuelvo. O sea, sería una locura total, ¿no? Bueno, este hizo eso. Y yo la verdad que recordaba como que había sido un fracaso absoluto. Y muestran cosas que hizo, digamos, Jordan para que, digamos, si no era Jordan, yo no, la verdad que de béisbol sí que no tengo nada y puedo decir cualquier cosa, pero presten la atención en los que lo vieron ya lo hicieron, y si no, el que lo vaya a ver, presten atención a las cosas que hace Jordan, digamos, para lograr incluso, no sé si ser el mejor, pero ahí el tema era llegar a jugar en un equipo profesional de béisbol, que no era cosa fácil tampoco. Y Y el algunos tipo lo opinaban logró. que hubiese llegado. ¿Cómo? Que algunos opinaron que hubiese llegado incluso. No, tal cual, ni hablar. Bueno, eso a mí la verdad Hay que uno que me incluso, sorprendió bastante hay uno porque... que incluso dice, nadie habla de la estadística de, no sé porque ni siquiera sé en qué Ah, se sí, tira mide. unos números. Sí, 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 nadie sí. habla de esto, como diciendo los números que él terminó con, más allá que Sports Illustrated lo al principio. Sí, obviamente, sí, obviamente. Por su imagen, ¿no? Eso es lógico. Pero la verdad es que, digamos, como que es típico, digamos, estos tipos iluminados que son uno no en un millón, que uno dice uno en un millón, estos son uno en 1 millón de años. Digamos, es superarse todo el tiempo estar así, tener que, mentalmente, digamos, hay un montón de cosas que podemos incluso sacar, cada uno puede llegar a sacar para sí mismo, digamos, como ejemplo, ¿no? De algunas cosas, otras para cosas malas, obviamente, pero me parece recontra interesante. La verdad que, de nuevo, la serie es espectacular. Y antes de despedirnos, vamos a dejar al gordo que quería agregar un spoiler. En realidad, bueno, no sé si es un spoiler, pero Ya estuvimos spoileando bastante, estuvimos comentando, así que gordo, tranqui. Peter, vos que sos el mejor termómetro del spoiler. Si hablo de por qué no hubo una última temporada o una nueva temporada o un intento de séptimo anillo. ¿Estoy spoileando o no? ¿Hace falta que lo diga o lo dejamos acá? Sí, pero creo que el que escuche el podcast seguramente haya visto la serie. Perfecto. De Bueno, hecho, no, en perdón, realidad, Como de yo última para puede. cerrar quería cerrar con 2 preguntas para ustedes. Y una era a ver, esa. Exactamente lo que vas a decir vos, Gordo. bueno, hacé la otra pregunta y después cerramos con la que coincidimos. Exactamente. La otra pregunta más banal es, ¿fue falta la última de Jordan? ¿La última jugada de la historia de Jordan? Sí, pero no se cobra. Para mí no fue falta. Es una Como falta que bien, es como bien dijo esa Jordan, falta que no lo sabés que puede falta, pero jugar así, en, este, apoyándole la en mano en un la partido espalda. así no la puedo cobrar. ¿Cómo? Para mí falta. Técnicamente, por manual es falta, pero no se cobra. ¿Para vos, Lu? No, no, coincido con el gordo, me parece. La verdad. Bueno, y la otra es, ¿quién disolvió la dinastía? Bueno, acá pasa algo parecido, porque en los papeles, Jerry Krause. Pero cuando hablamos de fuera de los papeles, Phil Jackson. Para mí no. Para mí, Jerry Krause. Absolutamente
Sí, porque si bien el presidente se lo vuelve a ofrecer a Jackson, Jackson ya sabe que tiene él la cancha encendió marcada la por Krause. llama. A ver, él encendió la llama, ¿no? Digamos. Él hizo todo para que sucediera. Después todo lo demás. Claro, pero es como que le daban la opción de volver a un lugar en el que ya sabe que no lo querían y ya se habían Y por preparado. eso. Digamos, ya me preparaste todo un año para que me fuera. Me metiste en la tal cabeza cual. todo un año a todo el plantel que nos íbamos a ir. Sí, Nos íbamos a separar. aparte pensemos que gente que tiene digamos, su ego, incluso, digamos, bien ganado, ¿no? Y que hay que ver, hay que estar ahí en esa situación, digamos, yo la verdad que no podría opinar, pero... Todos sabemos que hay arreglos y acuerdos que van por izquierda, por decirlo de alguna manera, en donde se saltean líneas de poder, a otros no, pero en este caso estábamos hablando ni más ni menos de hacer seguir jugando una temporada más al mejor equipo de la historia de la NBA. Pero ya para mí estaba la cancha Sí, embarrada. Seguro, sí, seguro. pero quizás ellos también sabían que, no sé, digo yo, alguna razón tiene que haber, como que no iba a funcionar eso. Bueno, después mostraron, ¿no?, que el tema de la reconstitución o reinvención, creo que era usando, digamos, como de puntapié o de lanza, digamos, a Tony Kukoc, ¿no? Sí, en parte. Bueno, los Chicago nunca volvieron a ser... Hasta el día de hoy siguen en reconstrucción. No lo que fueron, no fueron nunca más, no figuraron nunca más. La vieja mula, Exactamente, ya no es lo que era. Totalmente, o sea, y eso también te da un panorama. Si bien la NBA es muta, digamos, ¿no? Porque Golden State, cuando nosotros mirábamos básquet, digamos, o en ese momento que lo teníamos muy a flor de piel, no existía. Era Chris Mullin y alguien más. Exactamente, es el único que identificábamos, pero... Ninguno más te puedo decir. Y así, ¿cuántos equipos hubo? Digamos, eso es lo que tiene también de interesante la NBA, que no pasa en otros deportes, en donde la historia juega mucho, digamos, es como, no sé, Boston después no volvió a hacer lo que fue. Vamos a suponer, quizás los Lakers tuvieron más algunas otras... Creo que los únicos. Ponele, Porque pero también... los Warriors habían tenido, cuando estaban en Filadelfia Warriors, ganaron un par de títulos, pero 30 años antes. Exacto, no, por eso. Es como que la NBA tiene eso también de bueno, como que te van apareciendo, se manejan, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, por eso mejor digo, ejemplo. Totalmente, digamos, sucede un poco eso. Así que bueno, esto nos da pie un poco para ver, digamos, a la distancia lo que fueron estos tipos, ¿no? Los Igual Chicago a todo esto, si bien di mi opinión, que para mí Jerry Krause fue el culpable de la ruptura, de los mejores managers que puede haber existido. Y seguro, bueno, él decía, ¿no? Que como que él lo forjó. Para mí un poco más para picar la tía Jordan. La típica para picar un poco, decía que como que era producto de ellos, ¿no? De los dirigentes y demás. Siempre va a estar esa pica y un poco para, como, digamos, no sé si, no lo hacían en joda, digamos, no era un juego, pero es como que siempre estaba eso y bueno, como siempre, los egos y bueno, yo pienso que como que todo tiene que funcionar, ¿no? Si hubiese sido un desastre Jerry Krause, como algunos lo querían hacer ver, no hubiese llegado a ser el equipo lo que fue, digamos. No lo también, hubiese tenido Kukoc, no hubiese ido Rodman, que no lo quería nadie. No hubiese tenido un montón de cosas. Exactamente. Si se preguntaban qué va a hacer Rodman acá en este equipo, decían. Que Rodman como que no pegaba. Sacado de encima a los Pistons. Rodman llega desde los Spurs, que lo querían echar también. Exactamente. Sí, tal cual. Y después, Gordo, habías dejado, porque bueno, pasamos a las preguntas de Peter, pero habías dejado algo pendiente con el spoiler. No, era lo de Jerry Krause. Claro, en realidad el spoiler era de por qué, hablando de Last Dance, por qué era la última. Porque fue realmente el último baile. Exacto, si había Está bien. No, pensé que había quedado otro tema ahí pendiente. No, spoilers por hoy, me parece que ya tuvimos bastantes. Ya estuvimos bastante, creo que, bueno, sobreanalizamos, digamos, o no sé si sobreanalizamos. Tuvimos una de fanáticos que por ahí se extiende más allá de lo que es una review.
Bueno, les agradezco Peter y Pablito por compartir este podcast. Y bueno, vamos cerrando esto que fue The Last Dance. Gracias a ustedes, chicos, por dejarme participar de esto. Un placer estar junto a las glorias del básquet platense. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. Y también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.